No vivimos solos ni aislados. Somos parte de una gran cantidad de seres vivos que es el resultado de miles de millones de años de evolución. La biodiversidad. Distintas especies comparten un lugar en la Tierra y están relacionadas entre sí de manera única. Incluso, cada uno necesita del otro para vivir. Las acciones del hombre alteran la vida en la Tierra y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Aún así, todavía estamos a tiempo para salvar muchas de las formas de vida existentes en el planeta. ¿Por qué es importante conservar y proteger la biodiversidad? La población mundial no deja de crecer y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. La biodiversidad es una palabra relativamente nueva. Viene de diversidad y de biológica, es decir, la diversidad de vida que hay en el planeta, las especies de plantas, las especies de animales, pero no solo eso, también toda la diversidad de material genético que tienen esas especies y también cómo entre ellas interactúan y con su entorno creando distintos sistemas ecológicos o ecosistemas. De esos ecosistemas y de la biodiversidad de esos ecosistemas, los seres humanos dependemos para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, si esos ecosistemas no están sanos y no producen los bienes y servicios que debieran producir, el ser humano lo sufre. El término biodiversidad incluye dos conceptos importantes. Uno de ellos es la riqueza de especies que existe en una comunidad, es decir, cuántas especies distintas existen en esta comunidad de la cual estamos estudiando. Y el otro concepto importante es la abundancia, el cual está haciendo referencia a cuántos individuos de cada población hay en un ecosistema. Podemos hablar de una diversidad alfa, que es la biodiversidad que asociamos a un espacio determinado, a un sitio determinado. Podemos también mencionar la diversidad beta, que nos indica cuán diferente es un ambiente de otro. Y podemos hablar de la diversidad gamma, que es aquella diversidad que nos indica cuán biodiverso es un paisaje en su conjunto, paisaje compuesto por diferentes ambientes. El conjunto de estas medidas de diversidad nos da una idea de la heterogeneidad del paisaje. Tengamos en cuenta que la biodiversidad no es solo aquello que vemos. La biodiversidad se compone de elementos múltiples, de especies múltiples que muchas veces pasan totalmente desapercibidas para aquellas personas que transitan por un lugar donde la biodiversidad está presente. La Argentina se encuentra muy bien posicionada para ofrecer uno de los principales servicios ambientales que la comunidad necesita, que es justamente la disponibilidad de biodiversidad. Esto es en gran medida en parte a su gran heterogeneidad de paisajes, entre los que se destacan la Antártida, los bosques subantárticos, la estepa patagónica, la selva misionera, las pampas y las yungas. La provincia de Misiones es una de las de mayor biodiversidad en el país. Toda esa biodiversidad que significa más de 3.000 especies de plantas vasculares
más de 1000 especies de vertebrados. 500 especies de mamíferos, más de 85 especies de orquídeas, alrededor de 70 especies de anfibios y otros grupos que aún no han sido totalmente investigados y de los cuales se siguen encontrando especies nuevas para la ciencia en las recientes investigaciones que se están realizando en el país. Argentina es un país con una enorme y variada riqueza natural. De todas maneras, hay amenazas que pueden afectar a su biodiversidad. Esta gran biodiversidad que tiene la provincia de Misiones ha venido siendo afectada por distintos factores que han contribuido a la disminución de las poblaciones, principalmente de fauna, y pérdida también de masa forestal. El bosque atlántico del Alto Paraná, conocido en Argentina como selva misionera, ocupa el 5º lugar entre los bosques más amenazados del mundo. Esta situación es así porque solo se conserva el 7% de su cobertura original. Este 7%, que está incluido en los países de Brasil, Paraguay y Argentina, está todavía más representado en la provincia de Misiones, provincia la cual conserva el 50% del bosque que alguna vez tuvo en su momento. Las actividades humanas pueden alterar formas de vida y ecosistemas de manera directa o indirecta. Por ejemplo, arrasar un bosque dejaría sin hogar a muchos animales que viven en él. O malgastar combustible, ya que al producirlo se generan emisiones que contribuyen al cambio climático. Como un dominó, lo que hagamos afecta al de al lado. El efecto siempre llega. En el caso de las amenazas sobre la biodiversidad, estas son múltiples y son todas efecto de la acción humana. Una de las principales, sin duda, es la pérdida de hábitat. Cuando las especies van perdiendo su espacio para desarrollarse normalmente o para reproducirse o para colonizar nuevas áreas, van perdiendo la posibilidad de dejar descendencia y mantenerse presentes. Los datos globales sobre la pérdida de biodiversidad son alarmantes. Muchos investigadores argumentan que se pierden especies que aún no han sido descubiertas ni descritas para la ciencia. Esta situación está muy relacionada con el avance de la actividad agroindustrial, orientada principalmente a satisfacer las necesidades de una comunidad creciente. Otro de los factores que lleva a la pérdida de biodiversidad es la cacería ilegal y el contrabando de especies nativas tanto de flora como de fauna, el comercio ilegal de estas especies, cuestión que constituye la segunda razón de pérdida de biodiversidad a nivel global y está categorizado como el tercer comercio ilegal a nivel global. El tráfico de fauna consiste en la captura ilegal de animales, especies en estado silvestre, que son capturadas en forma ilegal de su hábitat y son transportados a los grandes centros urbanos para comercialización. Esta comercialización puede materializarse a través de animales vivos que son vendidos como mascotas, como es el caso, por ejemplo, de los monos, loros, pájaros coloridos y demás. En otro orden también están los cueros y pieles de los animales que son destinados a la confección de prendas de vestir, y los invertebrados como mariposas y escarabajos que son utilizados para cuadros decorativos. En el caso de la flora, se puede mencionar especialmente el caso del tráfico de orquídeas en este sector de la provincia, que son transportados a Buenos Aires, Córdoba, y son transportados para su comercialización. Entre las especies en peligro de extinción en Argentina podemos mencionar al zorro pitoco, al lobo gargantilla, al yaguareté, al venado de las pampas, al tatú carreta, al mono aullador y otras muchas que se encuentran comprometidas principalmente por la pérdida de su hábitat natural a través de los procesos de conversión de uso del suelo. Uno de los desafíos del mundo moderno consiste en encontrar la forma ideal de obtener energía eléctrica afectando lo menos posible el ambiente. En esa búsqueda, la generación de hidroelectricidad es una actividad importante, aunque
también modifica el suelo y el ambiente. Los beneficios que trajo la represa hidroeléctrica Yacyretá a la ciudad de Posadas son múltiples, desde mejora en infraestructura, accesibilidad y un despegue y desarrollo económico y social, posicionándola en los últimos años como un verdadero centro administrativo, cultural y financiero de todo el nordeste argentino. El embalse de Yacyretá tiene una superficie de 1.600 kilómetros cuadrados, es decir, 9 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 13 veces la superficie de la ciudad de Asunción. Esto ha originado el anegamiento de 170.000 hectáreas, 140.000 en territorio paraguayo y 30.000 en territorio argentino. El embalse de Yacyretá también ha generado todo un cambio en el ecosistema ribereño tanto de Encarnación como de Posadas, es decir, de Paraguay y de la Argentina, donde miles de especies han emigrado. En otro sentido, vectores que transmiten enfermedades se han transformado en una constante en la región, como por ejemplo dengue, leishmaniasis y fiebre amarilla. ¿Cuál fue la superficie de bosques nativos en Argentina a través de los años? 1937, 37.535.308 hectáreas. 1987, 35.180.000 hectáreas. 1998, 31.444.000 hectáreas. 2011, 27.221.000 hectáreas. Agua que se pueda beber, suelos donde plantar o mares donde pescar son algunas de las muchas razones por las cuales es vital proteger la biodiversidad. Los humanos fuimos la única especie capaz de alterar la naturaleza y la biodiversidad. También somos los únicos capaces de cambiar para conservarla. ¿Qué podemos hacer entonces para no amenazar la biodiversidad y, por lo tanto, nuestra propia existencia? Las áreas protegidas son básicamente zonas, ya sean continentales o costero-marinas, que tienen algún tipo de marco legal que los protege, que los resguarda. Existen diversos tipos de áreas protegidas. Por ejemplo, hay áreas protegidas municipales, provinciales, nacionales. Incluso hay áreas protegidas que son de origen privado o de organizaciones no gubernamentales. A nivel de los parques nacionales terrestres, sin duda el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Talampaya, son representantes claros de la protección que se realiza de las diferentes ecorregiones de Argentina. Lo que es fundamental también son las normas a escala de país y de comunidad. La Ley de Bosques Nativos, por ejemplo, que es una ley argentina que tiene pocos años, tomó exactamente eso. Dijo, el bosque nativo es un recurso, pero al mismo tiempo el bosque nativo produce bienes y servicios para los seres humanos. ¿Cómo podemos reglamentar su uso, sin prohibirlo completamente, pero reglamentarlo de forma tal que no agotemos el recurso y que al mismo tiempo se reconozca el valor que ese bosque está dando a través de bienes, servicios, agua, madera, aire, fauna, etcétera, asociados al bosque? Y eso respetarlo de forma tal que podamos compensar a los propietarios privados y a las provincias que están manteniendo el bosque en pie. De esta manera podemos ir equilibrando necesidades con oferta de bienes y servicios. Desde la sanción de la Ley de Bosques, la tasa de deforestación ha disminuido a 6.500 hectáreas por año, en comparación con las 13.000 hectáreas por año que se habían registrado en el periodo 1989-2004. La tarea de protección de las especies no está limitada a biólogos y veterinarios. Cuando se trata del tráfico de animales, una actividad ilícita y organizada requiere también de las fuerzas de seguridad. Bueno, esta sería la zona, este cruce, tenemos indicaciones por manifestaciones de pobladores que habría cazadores, ¿no? La patrulla ambiental es una parte del servicio de protección ambiental de la fuerza. El accionar de la patrulla ambiental se materializa a través de los controles de ruta, controles fijos y patrullas ambientales
en las zonas de bosque nativos. En caso de detectar infracciones, ya sea dentro del ámbito de la flora o la fauna, se da intervención a la autoridad de aplicación, en nuestro caso, el Ministerio de Ecología. Acá tenemos un indicio de que hubo gente, aparentemente para la práctica de caza. Es obvio que anduvieron por acá porque está hecho por un humano esto. Sí. En la provincia de Misiones se han hecho procedimientos de fauna, habiéndose incautado varios animales, tales casos, por ejemplo, de los loros habladores, de los monos que por ahí son comercializados para mascotas. Una de las alternativas para luchar contra el comercio ilegal de especies amenazadas es trabajar justamente con la concientización de la población local, de la ciudadanía. Todos somos responsables de luchar contra el crimen organizado de la caza furtiva y del comercio ilegal si es que evitamos ser consumidores de este tipo de productos. Tenemos que conocer que las especies animales domésticas son las que conocemos como domésticas y no aspirar a tener especies exóticas como mascotas, ya que no son especies aptas para tal fin. Hay una convención creada en 1973 que se llama CITES, que es la sigla en inglés de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna. Esta convención que firmamos, porque nosotros también la firmamos, más de 170 países, básicamente lo que trata es de poner un ojo atento a cuáles son las especies amenazadas, las especies cuyas poblaciones han ido en disminución, para que el comercio internacional no sea un factor negativo que impacte y que pueda disminuir aún más o destruir poblaciones de especies animales o vegetales. Una vez recuperados, los animales deben devolverse a su hábitat natural. Algunos, además, necesitan ser rehabilitados por los malos tratos que han sufrido. Un vecino del parque lo encontró en un camino, posiblemente atropellado. Aparentemente hay una lesión en las alas. En el año 2000 comenzamos a trabajar ante una necesidad que teníamos de poder dar un destino a los animales que eran decomisados o atropellados o con problemas sanitarios. Tendríamos que tratar de inmovilizar la articulación. ¿Crees que se puede incorporar ahí sobre sus patas, pararse? El Parque Ecológico del Puma es dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se halla en la localidad de Candelaria. Dentro de los objetivos que tiene es la conservación de especies. Desarrolla una amplia actividad que va desde la atención de los animales y también al desarrollo de la educación ambiental, que es algo muy importante que se quiere ir incorporando a toda la población. Básicamente, las especies que son recepcionadas en el centro son todas especies nativas. Actualmente, el centro de rehabilitación cuenta con 34 especies, de los cuales hay un total de 110 ejemplares. De las que existen aquí en el parque son especies de mamíferos, aves y reptiles principalmente, dentro de los cuales podemos hablar de un lote de yacaré que han sido producidos aquí y liberados nuevamente al río. Asimismo, hemos liberado varios ejemplares de venados y de pecaríes. Todos ellos va acompañado de un seguimiento. Principalmente tratamos de ir obteniendo información de cuál fue el resultado de esta liberación. Y lo importante ahora es con el yaguareté. Para nosotros, la presencia del yaguareté es un indicador de la riqueza natural de toda la gran biodiversidad que hay en la provincia. En base a un proyecto y convenio con otras provincias y otras instituciones, estamos queriendo desarrollarlo para el mantenimiento de un capital genético de esta especie. Tiene buen ritmo cardíaco, un poco acelerado. Aparentemente no hay ninguna sombra. Eso que se ve ahí, Miguel, es todo grasa. Instauramos un tratamiento para liberar líquidos. Vamos a ver conforme al tratamiento cómo evoluciona. Y ahora esperar que el animal se recupere la anestesia, vamos a llevarlo nuevamente al recinto y esperar. Para atender todas las actividades que se hacen en el Puma,
trabajan 8 personas para atender los aspectos sanitarios y de seguimiento de cada especie que ingresa al centro. Lo que hacemos es recepcionar los animales que ingresan al parque, vemos el estado de salud y nos fijamos el tipo de alimentación que corresponde que reciba durante su estadía acá en el parque. Después, digamos, hablamos con los chicos, los operarios que van a trabajar con ellos, a ver cómo los tienen que atender y qué cuidados tienen que tener con cada uno de los animales. Y en el momento de que se decide liberarlos, otra vez se le vuelven a hacer todos los estudios para ver que estén con buena sanidad y se analiza bien el lugar donde se va a ir a liberar el animal. Los animales que no se pueden liberar porque tienen algún problema físico o motriz generalmente, quedan acá en el parque y son utilizados para educación ambiental. Todo un desafío hoy por hoy ir llevando esta política que significa aprender, conocer para poder conservarlo. Visitar a través de un sendero la selva nos muestra una gran cantidad de cosas que solamente aquí se pueden ver. Además de la protección y recuperación de las especies, existen diferentes herramientas que permiten un conocimiento más profundo de la biodiversidad de una región. Las cámaras trampa son fundamentales para determinar patrones de actividad de las especies y estimar abundancia y densidades sin afectar el hábitat del organismo investigado. El proyecto surge como parte de las actividades que nos proponemos en nuestro plan de manejo. Se desarrolla en su totalidad dentro de la Reserva de Vida Silvestre Uruguay en la provincia de Misiones. Y la idea es llevarlo adelante acompañados de investigadores locales en distintos grupos animales y vegetales. Y por otro lado, ir teniendo herramientas que nos ayuden para hacer un buen manejo de la fauna y la flora local. Las cámaras trampa que utilizamos para el monitoreo de grandes mamíferos se ponen de a pares, enfrentadas por lo general al costado de sendas o caminos. En esos caminos lo que hacemos es elegir lugares donde ya quedaron registradas por lo menos huellas y se atan alrededor de troncos de árboles o se ponen estacas si es que no tenemos árboles a mano y las dejamos fijas. Las cámaras trabajan con haces infrarrojos. Lo que hacen es que ante el paso del animal, cuando se corta el haz, las dos cámaras sacan la foto al mismo tiempo. Al tener las cámaras enfrentadas, tenemos una foto del animal de los dos lados, digamos, de izquierda y derecha, y enseguida se puede identificar el animal. Los grupos que nos proponemos monitorear son mariposas, ranas, aves, mamíferos, anfibios y escarabajos. El objetivo de la colocación de las cámaras en este proyecto en particular es la identificación de especies que estarían viviendo dentro de la reserva. Y en el caso del yaguareté puntualmente nos sirven comparando los patrones de manchas que tiene cada individuo. Al sacarles fotos podemos fácilmente identificar de qué individuo se trata. Al saber de qué individuo se trata y colocando cámaras trampa en esta reserva como en otras, lo que sabemos es el desplazamiento de ese individuo y más o menos cuáles son sus hábitos. Muchas veces el cuidado de la biodiversidad es visto como una de esas causas que solo les preocupan a los movimientos verdes. Bajo ese preconcepto, nos perdemos la oportunidad de preguntarnos qué podemos hacer individualmente para protegerla.
Un primer desafío es acercar a la gente, a la población, a los jóvenes, a los chicos, pero también a los que ya no somos ni jóvenes ni chicos, a la comprensión de la maravillosa diversidad de seres, animales, vegetales, seres vivos, que en definitiva están creando la base sobre la cual nosotros vivimos. Durante años se ha propuesto que la conservación y el desarrollo productivo son cuestiones antagónicas. Hoy estamos en condiciones de afirmar que esa afirmación es incorrecta, ya que para poder tener un desarrollo productivo sustentable, la conservación de los ambientes naturales tiene que sí o sí ser una parte del sistema productivo. Es posible y necesario producir conservando. Y si uno produce y conserva, no solo conserva a los pájaros, a las flores, a los animales, sino que también conserva la capacidad productiva del ambiente para nuestra generación y para las generaciones venideras. Somos parte de esta tierra, de su vida y de su historia. Lo que hagamos afectará a la biodiversidad y, en consecuencia, a nosotros mismos. El desafío consiste en determinar cuál es nuestro lugar dentro de este delicado equilibrio. Y esta es una tarea de todos, ciudadanos informados y responsables y estados activos que protejan esta red única y vital de la que somos parte.